Pony Pisador es un grupo que yo me descubrí a través de un grupo que yo oigo muchísimo que se llama The Longest Jones y que hacen sea shanties. Estos shanties que se hicieron famosos ahora en TikTok por el Wellerman, pero que son la música del mar, en la que influye muchísimo la música irlandesa, esta música del mar del siglo XIX, principios del XX, y me llamó muchísimo la atención que un grupo catalán eh, lo hiciera, y lo hiciera con The Longest Jones, que es el grupo más importante de shanties en este momento, y que The Longest Jones los reconocieran como sus iguales. Entonces me empecé a interesar en el trabajo del Pony Pisador, y una vez que decidí, desde mi punto de vista muy personal, por supuesto, que el Pony Pisador es un excelente grupo musical con enormes capacidades, tanto instrumentales como vocales, pues decidí que hay que promoverlos. Y para promoverlos lo que se hace es entrevistarlos y hacerles preguntas con las que queden muy bien ellos. No, no es cierto. Yo las preguntas que se me van ocurriendo, creo que quedaron muy bien ellos. Y les recomiendo que busquen el Pony Pisador. Acaban de sacar un disco recientemente que es It's Never Too Late for Shanties. Nunca es demasiado tarde para cantar shanties. Que lo hicieron, por supuesto, durante los confinamientos pandémicos. Hacen cosas divertidísimas para niños, solamente en catalán. A ver si también las hacen en español, chicos. En serio, no tengo nada en contra del catalán, así como no tengo nada contra el asturiano. Pero como no hablo ni catalán, y el asturiano lo entiendo a medias, y por cierto, destrocé los nombres de ellos precisamente porque no sé catalán. Entonces, no estoy muy al tanto de cómo se dicen los nombres en catalán. Entonces ahí hay una masacre. Ya pido perdón y todo eso. Dicho todo esto, la pasé muy bien con ellos. Les recomiendo muchísimo su música. Tienen vídeos excelentes aquí mismo en YouTube. Pueden pasarlo. Voy a poner luego el enlace. Vamos a escuchar la pequeña entrevista que tuve con los jóvenes del Pony Pisador. Bueno, y toca hablar de algo que me gusta muchísimo, que ustedes saben que me gusta muchísimo, de lo que ya he hablado, que son, entre otras cosas, shanties, porque no es lo único, obviamente, que hace este grupo. Pero estoy con un grupo que me llamó mucho la atención desde el nombre. Pero luego me enteré que era un grupo que hacía shanties y que hacía cosas de, incluso algo de folk, punk, celta, relacionado con cosas que solemos oír y de las que yo recomiendo muchísimo en Twitter. Y ustedes lo saben, el punk celta recomiendo desde punk celta húngaro, alemán, francés, italiano, porque mucha gente cree que hay que ser irlandés para hacer eso, y no es cierto. Como no hay que ser irlandés para hacer shanties, ni hay que ser marinero, por supuesto, a estas alturas. Pero en fin, este grupo se llama El Pony Pisador y está con nosotros Adrià Vila, que toca la mandolina, el bodhrán, voz, y es el canto yodel, que es el falsete. Miquel Pérez, que hace el violín irlandés, el fiddle, percusiones y voz. En realidad el violín y el fiddle son el mismo instrumento, simplemente que fiddle se llama al violín cuando hace música más popular. Y está Guillem Codern, que es banjo, armónica, canto armónico, tuba y yodel. Voy a empezar por aquí. Bueno, no están con nosotros, pero son parte del grupo. Ramón Anglada, que es guitarra, acordeón y voces, y Martí Selga, que es flauta de pico, whistle, con trabajo y voz. Aquí todos son multi-instrumentalistas, pero voy a empezar con Guillem. Gracias primero por estar los tres, pero ¿qué es el canto armónico tuba? ¿Es canto de sobretonos o...? Exacto, el canto armónico de tuba es un tipo de canto que se caracteriza por el uso de los sobretonos o los armónicos y por el uso de la voz gutural. Entonces es este que suena así como profundo, así como profundo, y que viene de la zona de tuba, por eso se llama de tuba. Vale. Si alguien escucha por ahí alguna vez Man of Constant Sorrow de Home Free, hay varios expertos que al principio dicen eso es un didgeridoo, y no es un didgeridoo, es Chance, por cierto, uno de los dos bajos del grupo, haciendo este canto tuba. Bueno, a los tres, vamos a empezar por aquí. Unos buenos chicos barceloneses, que de pronto se ponen a cantar. Primero que nada, tienen influencias que para mí son fundamentales: Dropkick Murphys y Flogging Molly. El próximo año los tengo a los dos yo en Gijón, a esos dos grupos en el festival de punk que se hace aquí. Finalmente voy a poder ver a Flogging Molly. Eh, se interesan por esto como mucha gente y acaban haciendo sea shanties, pudiendo, no sé, hacer reggaetón o hacer algo más comercialmente eficaz. ¿Por qué? ¿Cómo llegan a esto? Cuéntenme. Bueno, yo, ¿no?
Vale, pues el grupo en sí lo empezamos yo y Ramón, que es el guitarrista que hoy no nos puede acompañar. Y empezamos hace ya 7, camino de 8 años, con un intento fallido de hacer eso, principalmente música irlandesa. En aquel entonces no teníamos ni idea de que lo que queríamos hacer era música irlandesa, porque el nombre del grupo sale del lore de Tolkien, es un bar que hay, un pub que hay en El Señor de los Anillos. Y claro, nosotros queríamos hacer, pues eso, música que en la película la tocan y la bailan los hobbits. Y eso, en aquel entonces nosotros queríamos hacer música de hobbits y no teníamos ni idea de que eso era música real, ¿no? Que seguía una tradición cultural, concretamente la celta. Y eso, básicamente queríamos hacer esto porque, como bien has dicho, Ramón y yo sobre todo somos muy fans de Dropkick Murphys y de Flogging Molly. Nosotros de hecho sí que hemos visto Flogging Molly y te voy a echar un spoiler, que es que en directo decepcionan un poquitín, pero... vídeos, o sea, pero son referentes para nosotros. Y eso, como básicamente era esa la música que queríamos hacer, entonces conocimos a Guillem, que Guillem nos introdujo en esto de los shanties, que fue descubrimiento suyo, que nos lo enseñó y automáticamente nos pusimos a cantar y descubrimos que nos gustaba cantar, porque yo no había cantado nunca así en armonía vocal con otra gente. Y de aquí nuestras inquietudes, ¿no? O ganas de conocer músicas tradicionales de todo el mundo, hemos ido incorporando pues músicas americanas como el bluegrass y etcétera, esta larga enumeración de uno que acabo de decir. Sí, esta es la historia más o menos. Pero una cosa es plantearse esto en 2013, por ahí, y otra cosa es estar en 2021 y persistir. Acaban de sacar un disco del que vamos a hablar después, ya lo oí, pero yo cuando supe de ustedes, la verdad, voy a ser totalmente honesto, levanté una ceja y dije, sí, claro. Y además que esto fue cuando me doy cuenta de su existencia, no fue en 2013, ojalá, fue a raíz de el Wellerman de Nathan Evans, que en TikTok rompió y de pronto todo el mundo se enteró que existían los sea shanties. Yo me entero que existen los sea shanties cuando oigo a Swingle Singers cantar el Drunken Sailor, el marinero borracho, cuando yo tenía 8 o 10 años y desde entonces me encanta la música del mar. Pero yo empecé a oírlos y dije, pues que suenan muy bien, suenan enormemente bien, pero cuando los vi con The Longest Jones, y a mí me parecen el grupo de referencia en este momento de shanties vocales, así como en no shanties serían Young Guns, por ejemplo, que hacen un folk más social. Los vi con The Longest Jones y dije, si lo aprueban los The Longest Jones, estos chicos van a ir muy lejos. ¿Han estado cantando o tocando fuera de los límites de Cataluña o de España? Claro, de hecho nosotros empezamos con los shanties, pero nos quedamos, yo creo, también en parte porque enseguida nos empezaron a salir conciertos fuera de Cataluña y de España. Hemos ido a Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Holanda. Y es como que enseguida es muy fácil conocer gente, conocer sitios para tocar, encontrar un público que agradece que gente joven se ponga a cantar estas canciones. Entonces, ahora los Longest Jones son estrellas, pero nosotros los conocimos cuando acababan de sacar un disco, su primer disco, y eran gente normal, digamos, que no eran las grandes estrellas que son ahora. Entonces nosotros hemos tenido esta suerte de vivir los shanties pre-TikTok y poder decir, nosotros estábamos ahí antes de que ellos fueran famosos, ¿no? Y en una parte también a nosotros el hecho de irnos, sobre todo a Inglaterra, que es a donde hemos ido más veces y creo que donde conocemos más gente, se convirtió también en una especie de afición, porque después de los varios conciertos que haces en un festival de sea shanties, lo más normal es terminar en algún pub con el resto de artistas del festival cantando y aprendiendo canciones nuevas y cantando en armonía con gente que ni siquiera conoces. Y creo que eso le añadió un valor extra a nuestros viajes hacia ahí, ya no solo porque nos contrataban para ir a tocar, sino porque luego extra profesionalmente acabábamos cantando con un montón de gente, aprendiendo repertorio,
Por ejemplo, los Kimbersmen, que son también un grupo al que tenemos mucho cariño, que tienen un señor que se llama John Bromley, que tiene la voz más grave que he escuchado en mi vida y la proyección más fuerte de voz grave que he escuchado en mi vida. Entonces, ya no era solo por el hecho de que hayamos sido contratados para un festival allí, sino que yo ya me lo planteaba como, jolín, volveremos a ver a los Longest Johns, volveremos a ver a los Kimbersmen, pasaremos la noche cantando y bebiendo, y la verdad eso es algo que es que como que un valor extra, como que para mí y para nosotros tenía mucha importancia. Bueno, es que es un planazo, ¿no? O sea, Es un irse el fin planazo, de es un semana planazo. a beber cerveza y a cantar shanties, o sea, yo firmo. Bueno, ya he firmado muchas veces, pero Sí, seguiría sí. firmando muchas más. Es que, a ver, la tradición de cantar en el pub irlandés es una tradición consagrada, por lo menos desde mediados del siglo XIX, por lo menos. Yo comentaba alguna vez que presenté ante el público cuando empezó el boom de Nathan Evans en TikTok, que hasta Brian May de Queen acabó cantando The Wellerman en algún momento dado en su canal. Y yo explicaba que los shanties no son tan antiguos como la gente quiere, que no son del siglo XVII, del siglo XVI, sino que son del siglo XIX y se producen precisamente por la influencia irlandesa. No sé si ustedes tienen más datos al respecto. Yo contaba que son los irlandeses que salen por la hambruna de la patata y se embarcan en barcos. Los irlandeses no salen de Irlanda si pueden evitarlo porque son tremendamente enamorados de su tierra, como son los asturianos donde vivo yo, pero cuando salen y se van a los barcos y conocen los cantos de los esclavos en los puertos estadounidenses, el canto y la respuesta, y los aplican a los trabajos del velero, es cuando nacen en realidad los shanties y con los barcos balleneros y con todo esto que son fenómenos del siglo XIX, ¿no? Eh, pero hay una música moderna y ustedes están componiendo cosas, no forzosamente en el mismo tono de los shanties, en otras áreas aledañas y cercanas, pero están componiendo cosas actuales y se están componiendo cosas actuales. ¿Qué los mueve o por qué lo hacen? Eh, a mí particularmente, porque ya en algún sentido he crecido escuchando esta música y mi interés musical ha ido en gran medida dirigido hacia ahí. Entonces, es algo que si no fuese mi trabajo, sería mi afición. Como que es algo que necesito hacer en mi vida para poder ser feliz. Lo que me sorprende es que luego más gente disfrute escuchándonos, pero al margen de eso, yo creo que hablo por todos también, que mis gustos musicales ya pasaban por ahí y era una necesidad que yo tenía. Simplemente ahora mismo soy feliz de poder considerar que también es mi trabajo, ¿no? Pero creo que para mí no había mucha alternativa y diría que mis compañeros estarán de acuerdo con eso, ¿no? Para nosotros, más allá de que es nuestra pasión y que nosotros empezamos como grupo amateur sin ninguna pretensión y la cosa se ha ido hecho grande. Y en parte tenemos una voluntad también de reivindicar, especialmente en el momento musical en el que vivimos aquí en España, donde la música electrónica y las nuevas músicas ganan espacio, de reivindicar lo de siempre desde una perspectiva un poco nueva, ¿no? Para sacar el folk de la vitrina, y que es una música que aquí en Cataluña se protege mucho y se limita mucho, pues cogerla, darle una vuelta y que vuelva, pero en clave folk. Y para nosotros poder reinventar o darle una vuelta a este panorama que está tan vinculado a la tradición, a menudo de una forma muy limitante, pues es muy excitante para trabajar. Hay un fenómeno con la música folk, con el folk en general o el trad, que me interesa cómo lo ven ustedes. Cuando hubo un boom de la música folclórica latinoamericana, que fue en los años 70, movimiento en el que yo participé intensamente con mi charango y mi cuatro y mi bombo y mi quena y todos los bichos que había por el más difícil era la música mexicana porque o tocabas violín o tocabas arpa, que era bastante más difícil que el charango, ¿no? La música mexicana exigía eso, pero una de las cosas que lo mató y lo dejó en la marginalidad, que no debería estar esta música, fue el purismo y el rechazo a la innovación dentro de lo tradicional. Una de las cosas más claras es que el folk va cambiando constantemente. Las canciones que cantan hoy en el campo, en Georgia, estoy pensando en un grupo de chicas que hacen unas cosas maravillosas que se llama Trio Mandili,
que se graban en su pueblo en Georgia y que yo las adoro. Son las canciones buenísimas. que ellas cantan no se las cantan igual que a mediados del siglo XIX. Esas canciones han evolucionado y alguien le cambió un verso y alguien le agregó una palabra y alguien le quitó una palabra que le sobraba una sílaba. El folk está vivo y cuando lo tratan precisamente de meter en una vitrina, cuando llegan los puristas que te dicen cómo se debe hacer esto y sacan la regla para ver si mides lo que debes medir, me parece que le hacen un destrozo a la música y ustedes, y siento que los actuales grupos no están siendo respetuosos hasta cierto punto con la tradición, por otro lado están creando la nueva tradición, ¿no? Yo siempre he creído que las dos partes son igualmente importantes y con dos objetivos distintos. Es decir, que la parte más museística del folk pues tiene su sentido de poder averiguar cómo era la música en el pasado y de cómo se hacían las cosas, pero no deja de recordarme a ir a un museo de egiptología y ver momias en una vitrina, que son interesantísimas, pero están muertas, ¿no? Entonces, la gracia para nosotros hacer el folk y disfrutarlo de esta manera y llevarlo a los escenarios y hacer conciertos es que le damos vida y es música que en el momento en que se está escuchando y que suena distinta a lo que podría haber sido antes, le da un componente de vida que creo que es a nosotros lo que nos, como decía Guillem antes, nos empuja a seguir haciéndolo. Estoy buscando la lista de canciones del nuevo disco. Van mucho a lo tradicional, por lo menos en la mayor parte, ¿no? Sí. Bueno, para nosotros es una forma de grabar canciones que llevamos cantando muchos años. Entonces hemos hecho un poco un 50-50, ¿no? Hay una parte, son canciones grabadas al estilo tradicional con armonías modernas, eso sí, con pequeños cambios en la armonía, y otras que hemos decidido darle la vuelta y mezclarlas pues, con música irlandesa, con reggae, con bluegrass, lo que se nos echaron. Y esto es algo que me llama mucho la atención. Vamos a lo del reggae. Porque el reggae, pese a que hoy en día es pocos componen reggae, o pocos están teniendo una cierta presencia con el reggae está presente en el rock, en lo que intentan a veces, incluso en la música dance. Le he llamado música, Dios mío. O sea, el ritmo básico del reggae, que yo recuerdo que el primero que enloqueció con él, que yo supiera, fue John Lennon. Después Keith Richards también trabajó muchísimo en Jamaica, en los estudios de grabación de Jamaica, porque el reggae le contaba historias, le permitía contar historias de manera nueva. Y la integración al trance me llamó muchísimo la atención lo que hicieron ustedes. ¿Hay algún límite? Porque yo soy fan de un grupo que fue de los fundadores del folk punk rock, que es Oyster Band, y que utilizaban guitarra, bajo, batería y música tradicional. ¿Hay algún límite para esto? ¿Para nosotros o en general? Sí, no, para ustedes, para ustedes. Yo creo que nuestro límite es la imaginación y ya te digo que tenemos una lista de cosas por hacer que no se termina nunca. O sea, todas las ideas que nos van saliendo a lo largo de los ensayos o en el rato que conducimos para ir a un concierto o entre concierto y pruebas, etc., estamos siempre dándole vueltas a, hostia, pues sería divertidísimo coger esto, mezclarlo con un poco de eso y a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que este es el único límite que nos ponemos, ¿no? Nuestras ideas y tira para adelante. O sea, la respuesta en realidad sería que no. También tenemos un modo de verlo que lo comparamos un poco con el término del mundo de los videojuegos, de lo que es farmear. Porque existen los géneros musicales, pero dentro de los géneros musicales están compuestos por recursos distintos a nivel musical, a veces armonía, melodía, ritmo, ¿no? Entonces, nos gusta mucho observar y estudiar los géneros musicales y desgranarlos en recursos que luego nosotros podamos realmente usar y mezclar con recursos procedentes de otros géneros musicales, ¿no? Entonces, creo que también se ha convertido un poco en una obsesión con nosotros llegar un lunes al ensayo y comunicarte con tus compañeros, oye, mira, estaba farmeando el disco de este grupo y he descubierto estos 3 recursos que me fliparía usar. Por ejemplo, el asunto del reggae
era un tiempo que ya llevaba mucho tiempo pues rondándonos por la cabeza, ¿no? Porque además en la propia manera de hacer del reggae, coger temas que ya existen y rehacerlos otra vez es totalmente intrínseco al reggae como género musical, ¿no? De modo que ya se hacía bastante natural, pero no acabamos de encontrar de dónde sacarlo, ¿no? Entonces Ramón llegó un día entusiasmado diciendo, he descubierto que esta canción quedaría especialmente bien con un toque reggae. Y bueno, yo creo que tenía cierta razón, estamos bastante contentos de cómo salió. Pero más o menos Estoy el de proceso acuerdo. sería un poco así. De nuestras obsesiones sacamos recursos concretos y luego vemos cuáles casan con cuáles, qué estilo invita a qué recursos y nada más. Su público, ¿quién es su público? Si es señores mayores como yo, tenemos un problema muy grave. Si es solo señores mayores como yo, muchos señores mayores como yo que estén, me parece muy bien, pero esto, las barreras generacionales me están preocupando mucho, ¿no? Entrevisté hace poco a un grupo de rock de chicas muy, muy jóvenes que son espectaculares, pero ¿cuál es el público que los va a ver a ustedes? Gente de 25, 30, 35, ¿pueden llegar a los chavales de 18 o lo intentan? Pues en realidad llegamos a mucha gente, ¿no? Desde gente mayor, como decías tú, hasta niños y niñas muy relativamente pequeños. De hecho, hace relativamente poco hemos sacado una gama de camisetas de tallas para niños y niñas de 4 a 11 años. Y eso es, supongo, porque como lo que hacemos lo hacemos así como para pasarlo bien, en realidad la gente que nos escucha también se lo pasa bien. Y llega puedes escucharnos desde un punto de vista de como de eso, de interés para conocer músicas tradicionales, ¿no? O música folk de todo el mundo, que, que seguro que te vas a reír. Conociendo algo nuevo, seguro que te vas a reír y te lo vas a pasar bien. Y eso también llega a eso, a niños y niñas pequeñitos que les gustan nuestras canciones y luego sus padres que se la escuchan con ellos y dicen, hostia, pues mira, esta canción es interesante porque estamos aprendiendo que yo qué sé, en tuba se canta así, simultáneamente a que lo pasamos bien. También creo que traducimos mucho las letras o mantenemos las melodías de algunas canciones y nos inventamos una letra en catalán desde cero, ¿no? Entonces también creo que eso es acercar, aparte de acercarles nuestro humor, acercarles también unas melodías que si no fuese porque nosotros hemos puesto esa letra, quizá mucha gente tampoco se lo escucharía. Entonces, por ejemplo, ahora no sé si Guillem me ayudará a recordar el título original al Diplodocus. Pleasant and Delightful. Pleasant and Delightful. Es un shanty o repertorio de los encuentros de shanties que se llama Pleasant and Delightful, que nosotros le cambiamos la letra y hablaba de un diplodocus que se quemaba la espalda tomando el sol en la playa y necesitaba crema de sol. Y ahora mismo me fascina, por ejemplo, en Girona hicimos un concierto hace relativamente poco que había como más de 10.000 personas y la mayoría era gente de entre 20 y 30 años. Y el ambiente que se veía era la gente con los brazos arriba cantando la canción del Diplodocus como si fuese un himno de un equipo de fútbol. Entonces, yo creo que también es eso un poco lo que acerca nuestra música a gente de estas edades, ¿no? Que la forma de disfrutarla no se le hace extraña, sino que se le hace extrañamente familiar. No se parece en nada ir a un auditorio y quedarte sentado y aplaudir como modestamente entre tema y tema, sino que puedes disfrutarlo como cualquier otra noche de fiesta. Luego también está el caso de lo que decía mi amigo Adrián, de las familias con criaturas y padres, porque yo siempre juego a pensar, vale, ¿qué familia será? ¿Una de esas que a los niños les encanta nuestra música y los padres van porque a los niños les gusta? ¿O todo lo contrario? ¿O que los padres les encanta y los niños van porque los padres han comprado entradas? Porque las dos cosas pasan. Entonces... Claro. Vamos al tema de la música vocal. Yo tengo una pasión y la gente que me sigue lo sabe, yo soy especialmente apasionado de la música vocal. Creo que el instrumento más perfecto, amo muchos instrumentos, adoro la guitarra eléctrica, adoro el violín, adoro el cello, pero la voz humana es el instrumento perfecto y es el instrumento capaz de ir a espacios absolutamente inalcanzables por ningún otro instrumento. Pero no es fácil armonizar. Yo tuve un par de grupos vocales
y cuando decides que vas a hacer una disonancia, vamos a tener problemas todos, sobre todo al que le toca. Tú cantas la novena aumentada, no quiero. Claro, por el problema de acertar. Pero ustedes no solamente hacen música vocal, quiero aclararlo, ya los vi en una canción con un charango, y los sikus y la quena, y no una quena y un whistle, creo que estabas tocando a la vez uno de ustedes, una cosa poco, no, una flauta doble, es una flauta doble, de esas flautas dobles que nos fascinaba, que tenían los aztecas también en México. Pero a nivel música vocal, ¿cómo desarrollan los arreglos vocales para que no suenen como coros? El horror de la música vocal son los coros, lo siento. No, a ver, hay coros maravillosos, hay coros estupendos, pero nada como la música vocal que se está haciendo ahora con Pentatonix, con Home Free, con Voice Play, donde tienes un beatboxer, donde el papel que juegan las voces es un papel más de los instrumentos de una banda de rock que lo cuadrado de la música coral tradicional. Entonces me interesaba mucho saber cómo se aproximan ustedes al tema de los arreglos vocales, aprovechando que tienen un bajo bastante razonable, bastante sonoro, porque sobre ese se construye todo el resto de la armonía. Yep. Bueno, claro, nosotros como escuchamos mucha música vocal, hay un punto en que hay una aproximación un poco folk, que es por intuición y por cómo lo hemos escuchado desde siempre, pero sí que en nuestro caso hay una voluntad explícita de jugar con la armonía de formas poco tradicionales. Entonces intentamos coger pues, recursos de la música jazz, del barbershop, bueno, cualquier estilo que a nosotros nos parezca que no se ha utilizado en contexto de armonía vocal, intentamos encontrar la forma de hacerlo encajar. Entonces, tenemos la suerte de que somos 5 y que cada uno tiene una tesitura bastante definida, entonces pues cubrimos todo el espectro, digamos, y jugamos con eso. Y entonces pues intentamos siempre darle vueltas. Como tú decías, tenemos un shanty en este disco en el que intentamos con la voz hacer efectos de instrumentos, desde el bajo, la guitarra, hay un momento que hacemos incluso música electrónica utilizando los guturales. Intentamos darle la vuelta al uso tradicional de la voz. Entonces, es un poco de todo, ¿no? Desde un punto de usar herramientas académicas o incluso tener referencias de otros grupos, junto con la aproximación folk de la intuición y lo que hemos escuchado siempre. Diría yo, no sé, Miquel o Adrián. Yo creo que también va muy de la mano de, como hablábamos antes, de farmear recursos. Una de las cosas que más le he oído decir a Guillem, que yo creo que de nosotros fue el primero en obsesionarse por la música vocal, es, mira este shanty, lo bien que le quedaría este final que viene del barbershop, o usar este acorde tan jazz dentro de esta canción tradicional también. Entonces, creo que también va un poco de la mano de no fiarnos de lo que dirían los manuales, entre comillas, sino de lo que nuestro oído nos pide en cada canción, como te decía antes, que es como que un tema invita a usar cierto recurso, aunque no haya ninguna manera teórica de justificarlo, simplemente tu oído te lo pide y estamos todos de acuerdo en ello. Entonces. Sí, también es verdad que hemos tenido la suerte al ir a festivales. Yo recuerdo el día en que hicimos por primera vez un final de armonía de barbershop en un festival, que la gente se levantó para aplaudir de tal forma que también tienes este estímulo, ¿no? De probar cosas en directo, si funcionan las pones y si no, pues no. Pues tú estás allí precisamente para eso, ¿no? Te gusta es el aplauso. Por eso han sufrido tanto todos mis amigos músicos durante la pandemia. Todos hicieron música desde su casa, ustedes lo hicieron, todo el mundo lo hizo, lo que querían era estar en el público, no forzosamente. El estudio es muy bonito, lo hablaba yo con The Warning, el estudio es muy bonito, pero el escenario es el escenario. Acaban de sacar un disco, se llama It's Never Too Late for Sea Shanties. Nunca es demasiado tarde para los shanties del mar del pony pisador. ¿Por qué la gente tiene que...? Mire, yo he querido usar, que me encantaría ilustrar esto con partes de sus vídeos originales, pero no puedo porque me caen el palo de la disquera, se los digo en serio. No, una vez le pedí a Rachel Bayman, a Kelly Hunt y a Cristina Bain permiso para usar sus vídeos. Las tres dijeron que sí, que qué guay, que qué bonito. Lo puse, pum,
llegó la disquera y dijo, no, no puedes. Entonces, como no puedo poner la música del Pony Pisador, pero voy a poner enlaces a lo que más me gusta a mí del grupo en la descripción del streaming. ¿Por qué tiene la gente que oírlos? ¿Por qué vale la pena tomarse un rato e ir a oír el Pony Pisador donde quiera que se presente? Específicamente con respecto a este disco, que tiene además un par de canciones o tres en catalán. Y además tiene, porque esto es una audacia, tiene el Wellerman. Tiene el Wellerman. Es que este disco tiene historia, y de hecho el título ya es un indicativo de la historia que tiene el disco. Porque la realidad es que este disco, creo que antes del verano teníamos ya, esto debería ser como un EP muy cortito de 5 o 6 temas, si no me equivoco, 5 o 6, 5 o 6 temas que eran básicamente lo que comentaba antes Guillem, de shanties que nosotros hace tiempo que cantamos, grabados, y para aprovechar la ola que generó el Nathan Evans con el Wellerman. Por eso sacamos la canción de Wellerman. Lo que pasó es que llegó el verano, volvimos a los escenarios, hicimos conciertos, tal, no sé qué, y nuestro tercer CD, el que sería nuestro cuarto álbum, tuvo más éxito realmente de lo que nosotros esperábamos, el Jaja Saludos. Y realmente este verano nos ha ido bastante bien con los conciertos. Y lo que pasó es que no tuvimos tiempo material de publicar el CD en el formato que estaba. Y luego, cuando volvimos en septiembre, ¿no?, otra vez a la realidad del curso, el día a día del curso, decidimos que, claro, ya no tenía sentido estratégico sacar un álbum de shanties, ¿no?, puramente shanties, cuando ya la ola había pasado, pero hacía como 4 o 5 meses. Y eso fue el detonante para introducir nuevas canciones, por ejemplo, las que comentabas en catalán, y bueno, otras 3 o 4 más que no recuerdo cuáles estaban primero y cuáles añadimos luego, pero eso para como redondear un poco el trabajo y ya presentarlo como un propio CD, ¿no?, más largo y más como, pues esto es lo que hacemos de canciones marineras. Y por eso de aquí el título, porque es como, vale, nunca es tarde para un shanty, ¿no? Refiriéndonos también a que, vale, es una música tradicional que ya lleva unos cuantos años cantándose y que tampoco es tarde para seguir cantándola, pero nos hace gracia el hecho este de que, vale, no es tarde para los shanties, nosotros vamos tarde, pero aún te los puedes escuchar. Bueno, a mí me gustaría también sumar, has preguntado por qué la gente debería escuchar nuestra música, o qué tendrá nuestra música para que la gente la quiera escuchar. A mí me parece que es la actitud que nosotros tomamos en la mayoría de casos, es un poco la misma actitud que tiene tu amigo para enseñarte en Spotify lo último que ha descubierto, con entusiasmo, ¿no? Para nosotros es una forma de compartir con la gente nuestras obsesiones musicales y nuestros gustos musicales. Entonces, una forma de hacerlo es tener un grupo de música, y esa es la que nosotros hemos escogido. Pero en el fondo lo que queremos, aparte de divulgar de forma pedagógica y académica, sino más bien compartir el interés y la obsesión por sonoridades concretas, ¿no? Entonces, creo que si escuchas el Pony Pisador, descubrirás músicas que no conocías, recursos que quizás sí conocías en contextos que no habías escuchado, y que a nosotros nos fascina y queremos compartir con la gente porque creemos que también a mucha gente le puede fascinar. Va mi opinión personal. Hasta donde sé, y seguramente me equivoco espantosamente porque mi ignorancia, saben que no tiene fin, es el único grupo que está haciendo sea shanties en serio en España en este momento. Pero una cosa que digo constantemente cuando comparto música, mucha gente, yo tengo muchas cuestiones muy controversiales, pero en Twitter hay gente que me sigue solamente porque comparto cosas muy raras que voy encontrando. Una de las cosas que siempre digo es que si el músico se la pasa bien haciendo música, yo me la paso bien oyéndolo y viéndolo. Que conozco a los profesionales que hacen música porque es su trabajo, como quien va a la oficina, y no me interesa escucharlos. La alegría, la pasión, el entusiasmo, el desenfado muy juvenil que tiene también el Pony Pisador, a mí ha sido una de las cosas que me ha fascinado de ellos. Y de The Longest Jones, en realidad en ese sentido los veo
los veo cercanos, o Skinny Lister, que son tremendamente desenfadados y tremendamente poco solemnes, y esto se agradece muchísimo. No están, si hacen pedagogía, la hacen sin que te des cuenta, y están contando historias que además, cuando entras en las letras y en lo que está pasando en el sea shanty, hay muchas cosas que contar porque es parte de nuestra historia, y sobre todo quienes tienen espacios del mundo del mar, de la pesca, de las ballenas, etcétera, encontrarán grandes historias ahí. Y yo por eso quería hablar con ellos primero, decirles que soy su fan, y que cuando vengan por Gijón, si algún día vienen por Gijón, ya nos reuniremos y haremos, aunque sea un pequeñísimo streaming para mi público. Muchísimas gracias, Adrián, muchísimas gracias, Miquel, muchísimas gracias, Guillem, muchísimas gracias a los dos que no pudieron estar con nosotros. En otra ocasión será. Muchísimas Muchísimas gracias. Yo antes de irme me gustaría recomendarte a un grupo de unas amigas nuestras que están aquí en Barcelona también. Son un dúo, se llaman Tartarrelena, y también tienen son básicamente música vocal a dúo, con bastantes recursos electrónicos, pero sobre todo con un interés en la música de área mediterránea, te diría, muy grande, y que lo hacen de una manera que a mí me parece que no lo hace nadie. Y aparte de tener unas voces maravillosas, la forma de escoger el repertorio es enorme también, y somos muy fans, entonces nos parece que te va a gustar bastante. Pásenme por el chat el nombre, porque en este momento no lo pillé, pero las voy a escuchar, y si me gustan, ya saben que en Twitter por lo menos las voy a estar recomendando y vamos a dar la tacha en el stream. De nuevo, muchas gracias, chicos. Hasta la próxima. A ti. Gracias a ti. Hasta la próxima.